Los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecian las diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles. Es el tipo de ambiente que se encuentra en una familia amorosa. Virginia Satir. Muy buenas tardes a todas las familias que nos están viendo desde sus hogares. Soy Rocío Quintero Hernández, consultora familiar. Comencé el programa con esta frase de Virginia Satir porque nos dice mucho acerca de lo que es la comunicación asertiva en la familia, que será nuestro tema durante este mes de junio. Nos lo habían solicitado mucho, es un tema en el que todos coincidimos, para algunos es nuestro talón de Aquiles, es decir, una de nuestras mayores dificultades. ¿Cómo tener una comunicación asertiva en la familia? Esto lo hemos dividido en 4 programas, tratados desde las áreas de familia, psicología, espiritualidad y salud. Podrás seguirnos todos los lunes del mes de junio a las 7:30 por este canal. Te voy a pedir que tengas a la mano un cuaderno, un bolígrafo con qué escribir para que puedas hacer anotaciones sobre tu familia, que esto será muy importante, porque nos podrás seguir a través de esto y podrás ir identificando el tipo de familia que tienes. La mayoría de las familias nos quejamos muchas veces de tener problemas de comunicación. Unas pueden decir, no logro comunicarme bien con mi esposo, creo que a veces no me escucha, no nos logramos poner de acuerdo nunca. Otros podrán decir que no entiendo a mis hijos, siempre que les hablo me ignoran. Y por otro lado, los hijos también pueden decir, no puedo comunicarme con mis padres, siempre están ocupados y cuando logro por fin hablarles, creo que nunca me entienden lo que les digo, etc. Cada quien vive una situación diferente con respecto a los problemas de comunicación que se tiene en la familia. Y esto se debe muchísimo a esto que les comentaba al inicio. Las características y tipo de familia en la que vivimos son diferentes, por lo que es importante identificarlas y reconocer las dificultades que tenemos en la comunicación. Es por ello que quiero invitarles a que identifiquen las características y tipos de familia que tienen y también reconozcan las dificultades y recursos que tienen para comunicarse, para después trabajar las estrategias y tener una comunicación asertiva. En el siguiente programa lo veríamos con la parte de psicología. Bueno, el primer paso es identificar el tipo de familia que tienes y sus características. Existen varios tipos de familia. Estos son la familia nuclear o biparental, es lo que conocemos como esta familia típica, es decir, está formada por el papá, la mamá y sus hijos. Nuestra sociedad generalmente nos impulsa a todos los miembros a formar este tipo de familias. Yo te pregunto si tienes una familia nuclear. También tenemos la familia monoparental. Consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar y por tanto criar a los hijos. Suele ser normalmente la madre la que se queda con los niños, aunque también existen casos de que los niños se quedan con los padres. Cuando solo uno de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen requerir ayuda de otros familiares cercanos como los abuelos, los hijos, los tíos. Las causas de la formación de este tipo de familia puede ser madre soltera o el quedarse viudo. Familias adoptivas. Este tipo de familias hace referencia a los padres que adoptan un niño. Pese a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como educadores, equivalente al de los padres biológicos en todos los aspectos. Hoy en día tenemos muchas familias adoptivas. Aquellos padres que sí se han animado a adoptar un hijo y pues están en ese ejercicio de ser padres adoptivos. También tenemos familias sin hijos. Se caracteriza por no tener descendientes. En ocasiones la imposibilidad de procrear de los padres lleva a estos a adoptar tal vez a un hijo, pero en este caso son familias sin hijos. En cualquier caso podemos perfectamente imaginar una unidad familiar en la que, por un motivo u otro, no se haya querido o podido tener hijos. No hay que olvidar que lo que define a una familia no es la presencia o ausencia de los hijos. Tenemos también la familia de padres separados. Los progenitores se han separado tras una crisis en su relación y a pesar de que se nieguen a vivir juntos, deben seguir cumpliendo con sus deberes de padres. Entonces, a diferencia de los padres monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres separados comparten funciones,
aunque la madre sea en la mayoría de los casos la que viva con los hijos. También tenemos las familias compuestas. Estas se caracterizan porque son varias familias nucleares. La causa común es que han formado otras familias tras la ruptura de la pareja y el hijo, además de vivir con su madre y su pareja, también tiene que vivir con el papá y la pareja de su papá, pudiendo llegar a tener medios hermanos. Tenemos por último las familias extensas. Este tipo de familia se caracteriza por la crianza de los hijos. Está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia juntos con los padres, primos, abuelos en la misma casa. Puede ser también que un niño haya quedado huérfano y viva en la casa de su tío que adopta el rol de padre de este. También puede suceder que uno de los hijos tenga su propio hijo y viva también bajo el mismo techo que los papás. Y bueno, estos serían los tipos de familia. ¿Con cuál tipo de familia te identificaste? ¿Sí te quedó claro a qué tipo de familia perteneces? Es importante que te quede claro para continuar con el siguiente paso. Ahora vamos a descubrir las características de la familia que tenemos. Este es el paso segundo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Estas influyen en el tipo de comunicación que hay en la familia. Para que reconozcas las características de tu familia, te expondré algunos ejemplos. Las familias tradicionales, que se caracterizan por un claro predominio masculino. El padre es valorado de manera especial por su rol de proveedor y la madre por su papel de labores del hogar y la crianza de los hijos. En estas, los roles son más rígidos y poco flexibles, lo que les dificulta las situaciones inesperadas, tales como el desempleo del padre o la enfermedad de la madre. Es difícil asumir estas situaciones inesperadas porque solo un miembro de la familia es el que se hace cargo de proveer en el hogar. Entonces, imagínense, el momento que falta el proveedor, pues claro, la verdad sí es un conflicto muy grande para la familia, es difícil. Y bueno, tenemos las familias en transición. Estas se ha transformado la estructura de autoridad tradicional, encontrándose relaciones más simétricas entre los padres, entre papá y mamá. Además, ambos padres visualizan los roles de proveedor y cuidadores, manifestándose pues un poco más de mayor flexibilidad de los roles. Sin embargo, aún no se abandonan viejas creencias, por lo cual continúan reproduciéndose, por ejemplo, patrones, ¿no? Es decir, la mujer ve su función de proveedora como una ayuda al hombre, de quien es la responsabilidad económica, y por el otro lado, el hombre, quien tiene responsabilidad también económica principal, visualizan la participación de las labores de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos como el apoyo a la mujer, quien en este caso tiene papel principal. Y tenemos a las familias modernas. Aquí existe una estructura de autoridad totalmente simétrica y una distribución de roles flexibles. Las concepciones de género no parecen incidir en su funcionamiento y organización. Estas son características de padres donde los dos son profesionistas y los dos trabajan y se comparten roles similares en cuanto al hogar y en cuanto al trabajo. Ahora, los aspectos estructurales de las familias abarcan características y estas particularidades originan transformaciones económicas, pero también sociales. Entonces, les voy a preguntar esto para que ustedes vayan descubriendo sus características. ¿De dónde son los padres o tutores de la familia? ¿Son de un estado, de algún pueblo? ¿Las costumbres que tienen? ¿Qué edad tienen los padres o tutores? ¿En qué etapa como familia se encuentran? Eso es bien importante. Recién casados, con niños pequeños, hijos adolescentes, con hijos adultos o casados. ¿Viven solo papá y mamá? Están en la etapa de ancianidad, viven solos, reciben visitas solo fines de semana de los hijos, nivel de escolaridad de sus miembros, si son profesionistas con algún oficio, carrera trunca o solo terminaron la secundaria, la prepa. Papá y mamá trabajan también solos, es decir, trabaja solo papá o solo mamá, los hijos trabajan, mamá se dedica solo al hogar, se apoyan entre todos los miembros de la familia. También importa la intensidad de las relaciones. Son muy agresivos cuando se relacionan, fríos, callados, indiferentes, amorosos. Relaciones también intrafamiliares. Todos los miembros de la familia interactúan en actividades cotidianas que hacen posible el desarrollo de todos los integrantes de la familia. Esto será importante que lo vayas pensando. Estas serían las características de tu familia. Y hablando de la comunicación, por ejemplo,
la comunicación de un matrimonio con hijos adolescentes no será igual a la comunicación con hijos pequeños, o la comunicación de un matrimonio recién casado a la comunicación de un matrimonio con 25 años de casado. Una familia donde los integrantes trabajan los espacios y tiempos para comunicarse no serán iguales a los de una familia donde solo el papá trabaja. Por eso es importante conocer las características de tu familia. En la familia mexicana, por ejemplo, vemos características que tienen que ver también con nuestra cultura, con nuestra historia, en donde hay mucha solidaridad todavía en las familias. Ustedes lo pueden ver con aquellos que envían remesas para ayudar a sus familias, remesas desde Estados Unidos a México. Pueden ver cómo nos reunimos cada vez que hay un acontecimiento importante, bautizos, cumpleaños, fiestas, y todos nos reunimos, nos comunicamos, nos sentimos contentos y nos encanta, de hecho nos encanta reunirnos. Es la manera en que tenemos de disfrutar a la familia en realidad, y esto definitivamente va marcando. También somos familias que nos gusta tener valores. Todavía se da esta parte, a pesar de que las tecnologías y estos cambios tan notorios de influencia del extranjero nos han afectado, todavía se da ese espacio en la familia. Bueno, ¿descubriste las características de tu familia? Te invito a que las escribas y las tengas presentes en el próximo programa y puedas trabajarlas en las estrategias que Marta nos va a compartir, la psicóloga. Ahora, vamos a ir al punto 3, que es la comunicación familiar. Comenzaré por decirte qué es comunicación. Es una forma de interacción en el cual las personas intercambian información cuando haya entre ellas un conjunto de precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible la comunicación. Una característica importante de la comunicación es que en ella existe un matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos de comunicación, ya que atrás de las palabras se esconden sentidos e intenciones cuantiosas. La comunicación abarca no solamente lo verbal, sino también lo no verbal, y además tenemos el uso de la mímica. Eso nos dice mucho. Ahora, ¿y qué es la comunicación familiar? Es la constante interacción entre los miembros y los diferentes niveles de la familia. La importancia de la comunicación familiar radica en que ésta permite el desarrollo general de la familia, evita los grandes conflictos y hace que se tenga en mayor o menor medida una estabilidad emocional más elevada, así como una crianza para los hijos más positiva. La buena comunicación asegura que exista respeto mutuo y un fortalecimiento de valores. Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse, identificando el cómo, el cuándo, dónde, en qué tono hablarse, de tal forma que logran construir una relación más positiva y sólida. Los tipos de comunicación donde intervienen los miembros de una familia se pueden dividir en dos áreas. Tenemos la instrumental y la afectiva. La comunicación instrumental es el intercambio de información que permite a las personas cumplir funciones familiares comunes, como decirle a sus hijos a qué hora se sirve la cena, a qué horas tienen que llegar a casa. La comunicación, en cambio, la comunicación más bien afectiva se refiere a cómo los miembros de la familia comparten sus emociones, la ira, la felicidad entre ellos, ¿no? Entonces, algunos miembros de la familia pueden hablar muy bien la comunicación afectiva, pero no la primera, y así. Entonces, puede ser que nada más se hable un solo tipo de comunicación. Los dos tipos de comunicación son importantes en la familia, pero ustedes pueden observar cuál es el que se maneja más en su familia, si la instrumental o la afectiva, en donde en la instrumental solo se dan información, reglas, normas, órdenes, y permite ser muy funcional respecto a los roles, ¿no? En las actividades de la familia donde manejen. La comunicación negativa o disfuncional implica la falta de responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se controlan las emociones, se cae en conductas agresivas, lo cual se ve reflejado cotidianamente en las familias. Por ejemplo, un niño que comete errores, los padres lo castigan de forma impulsiva
pero al niño no lo escuchan. Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa, congruente, conformada y retroalimentada. Hay 4 aspectos que son esenciales para el funcionamiento efectivo de la comunicación del subsistema parental, es decir, de los padres a los hijos. Tiene una comunicación directa, es decir, que tengan una comunicación directa, una división de roles flexible en la cual cada integrante se sienta satisfecho, una estructura de autoridad simétrica, papá y mamá con la misma autoridad, valores y creencias compartidas relacionadas con la educación de los hijos. Esto se debe dialogar, es decir, esos valores y esas creencias deben de ser compartidas por ambos papás. Cuando no se comparte esto, hay ambivalencia, hay ambigüedad y no queda claro para los niños, hay confusión con los hijos. ¿Cómo saber si existe una buena comunicación en la familia? Les haré algunas preguntas sencillas y ustedes me responderán desde casa, o sea, las irán anotando. ¿Pasan tiempo juntos dialogando como familia? ¿Dialogas con la mayoría de tus integrantes y los tomas en cuenta? ¿Comparten puntos de vista, sentimientos como familia? ¿Expresan sus necesidades o deseos en confianza? Cuando ocurre algo negativo, no se buscan culpables, sino soluciones ante los conflictos. Se muestra interés, respeto entre los miembros de la familia cuando alguien se expresa. La comunicación se expresa de manera verbal y también no verbal. Los integrantes de la familia son coherentes al hablar y al actuar. Su comunicación es directa entre los miembros y no utilizan intermediarios para comunicarse. Si en su mayoría tus respuestas no fueron afirmativas, es posible que sea necesario mejorar la comunicación en la familia, involucrando a todos los miembros. Los niños y adolescentes nunca deben de ser excluidos de este proceso. Es importante que ellos participen de la dinámica de la comunicación y decisiones. En la consultoría familiar yo trabajo con toda la familia, con los niños y los papás, y hacemos este tipo también de trabajo, de ejercicios. ¿Les ha pasado que han sentido que la comunicación con uno de sus hijos no es buena y es como si hablaran idiomas diferentes? No se alarmen porque es común, más común de lo que se imagina. Son muchos los padres que piensan que si su hijo obedece es suficiente para tener una buena comunicación y nada más lejos de la realidad, puesto que en este caso no existe una comunicación real de intercambio, nada más existe una comunicación real de intercambio de ideas, pero no de sentimientos. Ahora, vamos al paso número 4. Identifiquemos las dificultades de comunicación que tenemos en la familia. Les mencionaré solo algunas porque puede haber muchísimas y de acuerdo a cada familia es diferente. ¿Cuáles son sus dificultades? Empezaré con una de las más importantes, autoritarismo de los padres. Amenazar, insultar, anunciar sanciones, castigos, obligándoles a hacer algo bajo amenaza, o faltarles al respeto con insultos, esto también es violencia y bloquea totalmente la comunicación. Falta de tiempo, que es el que más, falta de tiempo para el diálogo, que es el que más se quejan, por situaciones de trabajo, cansancio físico también. No existe disposición de alguno o varios miembros de la familia. Poca paciencia es otro factor que contribuye en gran medida a la falta de comunicación. Cuando aparece la irritación, se busca la manera fácil para resolver la situación, ignorar al otro. Y entonces se le ignora. Y caemos también en la evasión, déjenme decirles, esta parte de evadir al otro porque no me hallo, no le tengo paciencia, no me cae bien, no tengo empatía con él, pues también. Tendencias de los padres o tutores a comprar el afecto de sus hijos por encontrarse ausentes. Les regalan lo más moderno en tecnología, ¿no? Juzgar y criticar conductas de manera constante. Este tipo de actitudes solo ponen barreras entre los integrantes de la familia. La falta de escucha, no dejar que digan lo que piensen o sienten, no beneficia tampoco la comunicación. No participar en las actividades que les agrada a sus familiares, surgiendo el descontento y los reclamos constantes. Alianzas entre los miembros de la familia. Aquí la dificultad radica cuando los adultos tienden a conquistar a sus hijos o hijas o algunos de los miembros de la familia para tomar posiciones en contra de uno de ellos. Es decir, alianza de varios hijos contra los padres o alianza de la mamá con uno de los hijos para también molestar al papá,
etcétera, ¿no? La tal situación llega al extremo de generar una inadecuada comunicación familiar. Las alianzas son muy comunes. Yo siempre he dicho que si se hicieran las alianzas para ayudar al otro, ¿no? Y para ayudar a mejorar la comunicación, puede ser en positivo, pero la mayor parte es en negativo, ¿no? Lo hago para poner en contra a uno de los miembros de la familia, ¿no? Invertir los roles a través de la comunicación. Es decir, que los padres hagan responsables a los hijos adolescentes o hijos mayores del cuidado de sus hermanos. Mandar, dirigir, decirle al otro lo que debe hacer sin considerar su opinión, imponiendo nuestro parecer, dificulta la comunicación. Desaprobar. El quitarle siempre la razón a alguno de los integrantes es un gran obstáculo para la comunicación y la generación, sobre todo de lazos emocionales. Un ejemplo sería decir a alguno de los hijos, a algunos de los miembros de la familia, es que siempre estás equivocándote y siempre tan sentido. Entonces desde ahí ya le estás quitando, lo estás desaprobando, estás quitando la oportunidad también a él de expresarse. Interpretar, hacer presuposiciones de lo que piensan, de lo que quiere decir, sin preguntarle directamente a la persona qué es lo que está intentando transmitir, sin hacer comprobaciones de lo que él realmente dijo, pues esto sí afecta muchísimo la comunicación. El ironizar, también en cierta manera como hacerle burla también a algún miembro de la familia. Y bueno, vamos a ir al punto 5. Vamos a identificar el estilo de comunicación que manejan en tu familia, según su comportamiento. Cada estilo de comunicación familiar se asocia a un patrón de comportamiento diferenciado que marca de forma clave la conducta, la interacción y la socialización de cada integrante de la familia. A mí me gusta trabajar con esta clasificación. La primera, familias desatendidas. Este tipo de familias no parecen dar demasiada importancia a la comunicación que se presta entre sus miembros, ya que la frecuencia de conversaciones es muy baja. Además, las opiniones de cada uno no son consideradas. Esta libertad provoca sentimientos de desatención entre los más pequeños, ya que sienten que sus conductas no son valoradas por los padres y en consecuencia pues no son ni negativas ni positivas. Más bien, los padres se muestran incapaces de hacer valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo. Muestran una actitud claramente defensiva y de autoconcentración, es decir, se sienten inseguros en su papel y deciden callarse, aguantar, adaptarse al hijo y ceder a la más mínima presión por parte del hijo. En ocasiones piensan que si anteponen sus criterios a los del hijo pueden traumatizarse o llegar a ser rechazados por este. Este estilo manifiesta por la actitud desafiante, tensa, cargada de gestos de autoridad, amenaza e intimidación. Mientras se dan órdenes al hijo, se debate con el puño cerrado, es de los que todo el tiempo les está haciendo así con el dedo, el índice extendido, en señal de advertencia. Entonces, bueno, en realidad, si vemos a través de nuestra historia, también en cuanto a la familia, vamos a encontrarnos este tipo de familias, sobre todo en las familias de antes, donde pues la ley de la chancla, ¿no? Decía, ¿no? Si no obedeces, así te va, ¿no? Y con la mirada ya nos decían lo que teníamos que hacer y nosotros obedecíamos. Estos son tipos de familia, eso sí quiero que lo entiendan, ¿no? También existen las familias democráticas y pluralistas. Alta orientación hacia la conversación y bajo la conformidad. Existe una comunicación abierta y sin restricciones, donde cada miembro puede expresar de manera libre sus opiniones y sentimientos sin ser juzgados por el resto. Defienden sus derechos respetando los ajenos y expresan también sus sentimientos, pensamientos de forma directa, honesta, siendo los mensajes sobre todo muy congruentes. Se basa en la igualdad, dejando a un lado la jerarquía familiar. Es aquí la cuestión, que aquí se hace a un lado la jerarquía familiar. Es decir, los padres suelen ser más amigos de sus hijos, olvidándose de ejercer su rol como papás. Y ese es el problema en este tipo también de familias. Familia asertiva. Estas familias tienden a una marcada orientación hacia la conversación y hacia la conformidad, hacia las dos cosas. Pese a que se dan intercambios comunicativos de manera habitual, estos se llevan a cabo
para aceptar normas y preservar la jerarquía familiar. Son los padres los que deciden, pero se explica al resto de los miembros el porqué de esas normas para así hacerles entender el origen de sus creencias y los valores que rigen en la estructura familiar. Los integrantes de la familia no se inhiben a la hora de manifestar sus opiniones, ni intentan imponer sus criterios de forma autoritaria, como ocurría en los dos estilos anteriores, respectivamente. La asertividad es la capacidad de defender activamente nuestros derechos sin violar los de los demás y permite que todos expresen abierta y directamente sus ideas. Las ideas se defienden, las opiniones siempre se razonan y las normas se argumentan, sin apelar al sometimiento, sin provocar rechazo. Las opiniones y razones del hijo también son consideradas como importantes y legítimas, son escuchadas y tenidas en cuenta. Esto va a ser lo importante también de estas familias asertivas, ¿no? Esta equidad, aquí sí hay una equidad también entre los papás y los hijos. Se sabe bien el rol del papá, se sabe bien el rol del hijo y aquí sí se da mucho esa empatía también, ¿no? Por escuchar, por sentirte valorado, etc. Este tipo de cuestiones sí se va a dar también con la imagen del padre asertivo, que es una persona equilibrada, segura, satisfecha, relajada, tolerante. Una persona sociable que se respeta a sí misma y sabe respetar y valorar también a los demás. Muestran un carácter activo, decidido, colaborador y optimista. Con el estilo asertivo, los hijos aprenden que pueden dialogar con sus padres y expresarse libremente, con el mismo respeto que reciben de ellos. La comunicación entre ambos es muy fluida, escuchan con más interés la información que se proporciona, que ya no es en forma de órdenes o impuesta, ¿no? Se sienten, les decía, apreciados, valorados, tomados en cuenta, participan de las decisiones en un ambiente de colaboración y eso es muy positivo para la familia. Eso ayuda a que la comunicación pues definitivamente fluya. Y bueno, ¿identificaron el estilo de comunicación que usan en su familia? ¿Cuál es? ¿El desatendido, el democrático, el protector o el asertivo? Ahora que ya hemos identificado el tipo de familia, las características, dificultades y estilos de comunicación que tenemos, podremos entonces reconocer nuestros recursos y establecer estrategias para mejorar nuestra comunicación. Esto lo veremos en nuestro programa. Y bueno, tenía pendiente responder algunas preguntas que me habían hecho también por WhatsApp y me gustaría pues que pudiéramos resolver por lo menos dos, porque ya se me acabó el tiempo. Una de las preguntas era cómo solucionar la falta de tiempo que sienten hoy muchos padres para estar con sus hijos, para la vida familiar, cómo conciliar la vida profesional y familiar. Bueno, es necesario que los padres encuentren tiempo para estar con sus hijos y hablar con ellos. Definitivamente, se tiene que hacer un espacio. Los hijos son lo más importante que el negocio, que el trabajo, que el descanso. En esas conversaciones conviene escucharles y ponerles atención. Yo sí les recomiendo que si en ese momento no pueden, sí dediquen un tiempo a él a escucharlo, especialmente cuando se los pide. Si es en ese mismo día, si es un sábado o darse tiempo tal vez todas las noches, ustedes decidan, organícense para tener ese tiempo especial con sus hijos. Es importante ayudarles a encauzar también sus emociones, sus sentimientos, aquello que quieren decirles. Entonces, tienen que hacer un tiempo, sí, organizándose lo van a hacer. Hay personas también que me dicen, hay veces que siento que en mi casa hablo sola, nadie me escucha, especialmente las mamás acostumbran decirnos esta parte, ¿no? Yo les puedo asegurar que esto nada tiene que ver con que tus hijos no te escuchen, ni tampoco que te estén ignorando o que no quieran hacer lo que tú les estás pidiendo. Este tema no va por ahí en absoluto, tiene que ver en cómo les dices las cosas y el ambiente que se crea alrededor de todo eso. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu tono de voz, tu postura y presencia? ¿Qué crees que hacen otros miembros de la familia para ganar su atención al momento de hablar? Y esto se los digo desde una experiencia también que vivo también personal, ¿no? Si identificas
algo que pueda cambiar en ti, en estas 3 cosas importantes que puedas hacer para comunicarte con ellos, te diría, háblales a los ojos, sé clara o clara con lo que quieres decirles, con la información que necesitan. Pregúntate también si es el momento y lugar adecuado para decirlo. Para ser escuchados por los demás necesitamos primero ser escuchados también por nosotros mismos. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Cómo te gustaría también que se comunicaran contigo? ¿Qué tan importante es para ti misma aquello que tienes que decir, que tienes para decir? Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Si surgieron algunas dudas, algunas inquietudes, pueden escribirnos a nuestro correo de salud sustentable por WhatsApp al 33 11 96 29 24. Los invito a seguirnos en el siguiente programa donde veremos las estrategias para mejorar nuestra comunicación en la familia. Será impartida por la psicóloga Marta Guadalupe Flores Arias el lunes 8 de junio a las 7:30 en este mismo canal. Y bueno, pues que tengan una maravillosa semana en familia. Hasta la próxima.